El 3 de mayo de 1999, en las afueras de la pequeña localidad de Bridge Creek, Oklahoma, un instrumento de medición meteorológica colocado en el camino de un tornado registró algo que ningún científico había medido antes sobre la superficie de la Tierra. Vientos de 484 km por hora. 484. Para comparar, un avión comercial de pasajeros vuela a aproximadamente 900 km por hora. El viento más rápido jamás registrado en la superficie terrestre era más de la mitad de la velocidad de crucero de un Boeing 737. Pero hay un detalle extraordinario en esta historia que va mucho más allá del simple récord. El instrumento que midió ese viento era un radar Doppler portátil llamado DOE, Doppler on Wheels, operado por científicos del Centro Nacional de Tormentas Severas. Estaban allí deliberadamente, persiguiendo ese tornado en sus camiones especialmente equipados, arriesgando sus vidas para obtener datos que nadie había obtenido antes. Y aún así, ese viento récord no fue el aspecto más mortífero de ese día. El tornado de Bridge Creek Moore del 3 de mayo de 1999 fue el más destructivo en la historia de Oklahoma, y su historia combina ciencia, heroísmo, tragedia y un récord que todavía no ha sido superado más de 25 años después. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Para entender qué significa realmente un viento de 484 km por hora, hay que compararlo con otros fenómenos extremos. El viento más rápido medido en una estación meteorológica fija sobre la superficie terrestre durante décadas fue el registrado en la cima del Monte Washington, en New Hampshire, el 12 de abril de 1934. 372 km por hora durante una tormenta extratropical excepcional. Ese récord se mantuvo durante 76 años, hasta que en 2010 una tormenta tropical en Australia registró 408 km por hora en la isla Barrow. Pero todos estos registros son de vientos en superficie de estaciones fijas. El viento de 484 km por hora de Bridge Creek es diferente. Fue medido dentro del vórtice de un tornado con tecnología radar Doppler, lo que lo convierte en la medición más directa y más extrema de la velocidad del viento en cualquier fenómeno meteorológico sobre la superficie de la Tierra. No es el viento más rápido en la atmósfera en general, donde los vientos en altura pueden superar los 500 km por hora, pero sí es el viento más rápido que jamás ha pasado sobre el suelo donde los seres humanos viven, construyen y mueren. El tornado del 3 de mayo de 1999 fue parte de un brote masivo de tornados que afectó Oklahoma y Kansas durante ese día y el siguiente, generando en total 74 tornados en 2 estados. Pero el tornado de Bridge Creek Moore fue excepcional incluso dentro de ese brote extraordinario. Se formó alrededor de las 6 de la tarde al suroeste de Chickasha, Oklahoma, y siguió una trayectoria hacia el noreste de casi 60 kilómetros que lo llevó directamente a través de varios suburbios del área metropolitana de Oklahoma City, incluyendo las ciudades de Bridge Creek, Chickasha, Newcastle, Moore y Midwest City. En su recorrido, el tornado osciló entre clasificaciones F4 y F5 múltiples veces, alcanzando su máxima intensidad y su máxima anchura, que llegó a 1,6 kilómetros. En el área de Bridge Creek y Moore, mató a 36 personas, hirió a más de 500 y destruyó o dañó gravemente más de 8.000 estructuras. Los daños económicos superaron el $1 billón, convirtiéndolo en el tornado más costoso de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Los cazadores de tormentas que operaban el DOE esa tarde eran parte de un proyecto científico llamado Vortex, verificación del origen de la rotación en tormentas mediante la investigación experimental, uno de los proyectos de investigación de tormentas más ambiciosos jamás realizados. El equipo del DOE, liderado por el Dr. Josh Gurman del Centro de Investigación de Tormentas Severas, había estado siguiendo el tornado desde su formación y se había posicionado deliberadamente en su trayectoria, a solo unos cientos de metros del borde del vórtice, para obtener datos de alta resolución de la estructura interna del tornado. Cuando el radar del DOE barrió el vórtice y registró el retorno Doppler correspondiente a 484 km por hora, los científicos en el camión supieron inmediatamente que habían medido algo sin precedentes. Lo que no supieron hasta más tarde, cuando procesaron los datos con más calma, era que esa medición iba a entrar en los libros de récords para siempre. La ciudad de Moore, Oklahoma, que fue golpeada ese 3 de mayo de 1999 y que llevaría la peor parte de los daños, tiene una historia con los tornados que es absolutamente única en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Moore es una ciudad de unos 60.000 habitantes ubicada al sur de Oklahoma City y ha sido golpeada directamente por tornados destructivos en 1998, 1999, 2003, 2010 y 2013.
El tornado de mayo de 2013, que también alcanzó categoría F5, mató a 24 personas, incluyendo 7 niños en una escuela primaria. Destruyó miles de casas y causó daños de más de 2.000 millones de dólares. La trayectoria del tornado de 2013 siguió casi exactamente la misma ruta que el de 1999, cruzando los mismos vecindarios, destruyendo casas que habían sido reconstruidas tras el tornado anterior. Los residentes de Moore tienen una relación con los tornados que no tiene paralelo en ninguna otra comunidad del mundo. Han reconstruido su ciudad literalmente desde cero en múltiples ocasiones, y cada vez que lo hacen saben que puede volver a ocurrir. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero volvamos al récord. La medición de 484 km/h del Dow en 1999 ha sido cuestionada y debatida en la comunidad científica durante años, no porque nadie dude de la honestidad de los investigadores, sino por las complicaciones técnicas de medir velocidades extremas con radar Doppler. El radar Doppler mide la velocidad del viento detectando el cambio de frecuencia del rebote de la señal radar en las partículas que el viento arrastra. Básicamente el efecto Doppler aplicado al radar. A velocidades extremas como las del núcleo de un F5, existen límites físicos en la resolución de la medición y en la capacidad de desambiguar entre diferentes rangos de velocidad. El equipo del Dr. Gurman realizó análisis exhaustivos de los datos para asegurarse de que la medición no era un artefacto técnico, sino un valor real. La conclusión fue que el valor era válido, aunque con una incertidumbre de más o menos 30 km/h. Es decir, el viento real pudo haber sido de entre 454 y 514 km/h. Incluso en el extremo inferior de ese rango, sigue siendo el viento más rápido jamás registrado en la superficie de la Tierra. La cuestión de por qué ese tornado específico generó vientos tan extremos es una de las preguntas que los meteorólogos han estudiado exhaustivamente desde 1999. La respuesta tiene que ver con una combinación de factores que ese día se alinearon de manera excepcionalmente favorable para la intensificación del tornado. La supercélula que generó el tornado de Bridge Creek Moore era una de las más organizadas y más potentes que los instrumentos habían registrado hasta ese momento en Oklahoma. Tenía una rotación interna extraordinariamente bien definida y simétrica, lo que le permitió concentrar la energía cinética en un vórtice relativamente estrecho y extremadamente intenso. El terreno plano del centro de Oklahoma, sin accidentes geográficos que perturbaran el flujo, permitió que el tornado mantuviera su organización sin interrupciones durante toda su trayectoria. Y las condiciones atmosféricas ese día, con un contraste de masas de aire especialmente marcado y un cizallamiento del viento en capas bajas excepcionalmente potente, alimentaron el tornado con energía de manera sostenida durante casi 2 horas. La historia del viento más rápido de la Tierra tiene también una dimensión que va más allá de Oklahoma y de los tornados, porque plantea una pregunta fascinante. ¿Es 484 km/h el límite físico de lo que un tornado puede generar? ¿O podría existir un tornado con vientos aún más rápidos que simplemente nadie ha medido todavía? Los modelos teóricos de dinámica de fluidos sugieren que los vientos en el núcleo de un tornado F5 podrían en principio alcanzar velocidades de hasta 500 o 600 km/h bajo condiciones absolutamente óptimas. El problema es que estas velocidades extremas ocurren en una zona de apenas decenas de metros de diámetro en el núcleo del tornado, durante periodos de apenas segundos o pocos minutos, y la probabilidad de que un instrumento de medición esté exactamente en ese lugar, exactamente en ese momento, es extraordinariamente pequeña. Es perfectamente posible que tornados con vientos superiores a 484 km/h hayan existido antes y después de 1999 y que simplemente nadie haya tenido el instrumento adecuado en el lugar adecuado en el momento adecuado para medirlos. El récord de 484 km/h registrado en Bridge Creek el 3 de mayo de 1999 sigue en pie más de 25 años después. Ha habido tornados F5 en Estados Unidos desde entonces, incluyendo el devastador tornado de Joplin, Missouri, en mayo de 2011, que mató a 158 personas y fue el más mortífero en Estados Unidos desde 1947. Ha habido cazadores de tormentas con instrumentación cada vez más sofisticada persiguiendo supercélulas en Oklahoma, Kansas y Texas durante todas las temporadas de tornados desde 1999. Y ninguno ha registrado vientos que superen esos 484 km/h. No porque sea imposible, sino porque ese nivel de violencia extrema es tan raro, tan fugaz y tan espacialmente concentrado que capturarlo requiere una combinación de ciencia, tecnología, valentía y suerte que no se ha vuelto a repetir.
Ese día de mayo de 1999 en Oklahoma, mientras 36 personas perdían la vida y miles de familias veían sus casas desaparecer, un grupo de científicos en camiones instrumentados estaba midiendo los vientos más rápidos jamás documentados sobre la superficie de la Tierra, y nadie en el mundo lo estaba viendo. Los cazadores de tormentas que persiguieron el tornado del 3 de mayo de 1999 con el Dow no eran imprudentes ni temerarios. Eran científicos con protocolos estrictos de seguridad que habían estudiado durante años el comportamiento de las supercélulas para poder predecir con suficiente precisión la trayectoria de un tornado y posicionarse en su flanco, no en su camino directo. La diferencia entre el flanco de un tornado y su trayectoria puede ser una cuestión de cientos de metros, y en un F5 con 1,6 kilómetros de anchura, ese margen se reduce de manera aterradora. Esa noche, cuando el tornado giró ligeramente de su trayectoria prevista y se acercó más de lo calculado a uno de los vehículos del equipo, los científicos tuvieron que abandonar su posición a toda velocidad con el tornado prácticamente encima de ellos. El camión sobrevivió, los datos también sobrevivieron, y cuando los procesaron en los días siguientes y vieron el número 484 en la pantalla, entendieron que habían estado midiendo algo extraordinario mientras escapaban de él a toda velocidad por las carreteras de Oklahoma. Hay una dimensión filosófica en la historia del viento más rápido de la Tierra que merece ser mencionada. Los tornados más intensos, los F4 y F5, son los tornados que más nos fascinan y más nos aterran. Y al mismo tiempo son los que menos entendemos científicamente porque son los más difíciles de estudiar. Instrumentar el interior de un tornado F5 con suficiente precisión para medir sus vientos con exactitud es técnicamente similar a instrumentar el interior de una explosión mientras ocurre. Los instrumentos que se colocan en la trayectoria de estos tornados frecuentemente son destruidos antes de obtener datos útiles. Los que sobreviven lo hacen en parte por suerte. El hecho de que el Dow obtuviera la medición de 484 km por hora en 1999 fue el resultado de años de diseño, de preparación y de posicionamiento científico cuidadoso, pero también de que ese día los dioses de la meteorología decidieron que el instrumento y el tornado coincidieran en el lugar y el momento exactos. Esa combinación de ciencia y fortuna es lo que hace que el récord de Bridge Creek sea no solo un número en un libro de registros, sino una historia humana extraordinaria sobre la búsqueda de conocimiento al borde del peligro absoluto. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.